Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Bueno, y en esta reciente polémica, porque no es la única que hemos visto en torno a los chats encontrados en el teléfono del ex consejero Augusto Verduga, han generado pues mucha preocupación sobre posibles irregularidades al interior del Consejo de Participación que sugieren en muchos casos intentos de manipulación en designaciones de autoridades y control de instituciones que son clave para el Estado. ¿Existen implicaciones jurídicas en estos chats o tan solo éticas sobre lo que se revela con estas conversaciones del teléfono del ex consejero Verduga? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Y para conversar sobre eso nos acompaña hoy Santiago Peña-Herrera, él es coordinador jurídico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, Santiago. Gisela, buenas tardes, un saludo a la audiencia de Notimundo. Santiago, ¿nos puede contar cuál es, digamos, la postura oficial del Consejo de Participación Ciudadana frente a la revelación de estos chats? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana, luego que se realizó el allanamiento en las instalaciones de este organismo el 24 de enero del año 2025, por disposición del presidente Andrés Fantoni, obviamente dio todas las facilidades a la Fiscalía General del Estado para la realización de las investigaciones correspondientes. Hemos remitido toda la información, toda la documentación que ha sido requerida por la Fiscalía, circunscribiéndose esta a las resoluciones, a las actas, a los audios de las sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana correspondientes al 22 y al 27 de enero del año 2024, fechas estas en las que se aprobó la resolución referente a la designación del superintendente de bancos, que es de público conocimiento, y la del 27 en la que se dejó sin efecto esta resolución, las dos con votos de mayoría. Pero ¿se han abierto algún tipo de proceso interno de investigación sobre este tema y lo que podría haber alrededor de él? Bueno, lo que hay que entender, ¿no?, es que la Fiscalía General del Estado, por mandato constitucional y legal, es el organismo de la función judicial encargado de realizar la investigación. Y por eso digo, el Consejo de Participación Ciudadana, el mismo día que se realizó el allanamiento, esto es, el 24 de enero del año 2025, presentó un escrito ofreciendo todas las facilidades para dicha investigación. Como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hemos participado en la audiencia de extracción de información de los dispositivos a los que usted ha hecho referencia, y también participamos en la audiencia de formulación de cargos llevada a efecto el día sábado 15 de marzo del año 2025. Ahora, por otro lado, sí. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué delitos podrían configurarse a partir de los hechos que se revelan en estos chats? Bueno, el proceso penal ya inició el 15 de marzo por un presunto delito de asociación ilícita. Pero esos delitos entiendo que van a dar lugar a otras investigaciones, a otros procesos penales, como por ejemplo, incumplimiento de disposición legítima de autoridad competente, específicamente la sentencia de la Corte Constitucional que resolvió la situación jurídica del señor Raúl González Carrión, quien se creía asistido del derecho de ser designado y posesionado como superintendente de bancos. Cuestión que la Corte Constitucional no lo hizo de ninguna manera. Por otra parte, un presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas. Pero además de esos dos delitos, que son los que presentó la denuncia el economista Roberto Romero Fombúbal, que es el actual superintendente de bancos, se podría investigar e iniciar un proceso por unos presuntos delitos de tráfico de influencias
y de oferta de tráfico de influencias. Estos dos en referencia sobre todo a que habría existido un acuerdo previo para no cumplir con la designación del señor Roberto Romero Fontbúbal, efectuado el 4 de diciembre del 2024, favorecer al señor Raúl González Carrión, por otra parte, y en lo que corresponde también a las ternas del Consejo de la Judicatura. Ahora, esto de usar seudónimos que ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Qué implicaciones jurídicas se podría dar al uso de seudónimos en estas conversaciones? ¿Podría considerarse un intento de encubrir, de encubrimiento o de evasión de responsabilidad alguna? Efectivamente, no olvidemos que estamos dentro de un proceso, ¿no? Y dentro de ese proceso obviamente tiene que realizarse unas investigaciones y actualmente lo que existe es una presunción de inocencia. Pero esa presunción de inocencia, cumpliendo con esa presunción de inocencia, reitero, lo que Fiscalía General del Estado hizo el día sábado es presentar elementos de convicción que motivan el inicio de la instrucción. ¿Y a qué nos conduce eso? Que posiblemente se trató de ocultar todas este tipo de actividades al utilizar unos mecanismos, al utilizar unas fuentes que supuestamente son seguras, por una parte, pero por otra parte, al utilizar seudónimos, al autorizar algunos alias. Es decir, doctor, un poco el uso de estas identidades falsas en los chats podría agravar las implicaciones legales de los involucrados. Efectivamente, no olvidemos que recién esto es, como se ha dicho, ya podría ser la punta del iceberg, ¿no? Que reitero, no necesariamente concluirá con un proceso por asociación ilícita, sino que dará inicio a otras investigaciones por otros delitos. Ahora, desde el punto de vista del derecho administrativo, ¿podrían esto que está pasando afectar la validez de las decisiones tomadas por los consejeros que están involucrados? ¿Respecto a qué concretamente, perdón? ¿Perdón? ¿Respecto a qué? ¿En cuanto a qué? Digo, a todas las acciones que se han tomado dentro del Consejo de Participación, mientras estos que están involucrados en los chats estaban siendo parte de funcionarios públicos. No sé, no sabría decirle en este momento específicamente qué decisión me refiero, ¿no? Sino a todas las decisiones que pudieron haber tomado, que deben haber sido algunas, en el quehacer de su trabajo diario. Ok. En el caso del derecho administrativo, todas las resoluciones que constituyen actos administrativos tienen una presunción de validez, tienen una presunción de legalidad y de ejecutoriedad. Esto significa que son válidos mientras no se declare la nulidad o la ilegalidad de estos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la Coordinación General de Asesoría Jurídica, excepto por la decisión que se efectuó el 22 de enero del año 2025, cuando, reitero, se desconoció esa designación del economista Roberto Fontbúbal, dándole un efecto posterior. No veo que las otras resoluciones anteriores a estas tengan algún vicio de nulidad. Ahora, Santiago, usted como coordinador jurídico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿nunca pudo identificar este tipo de acciones que, ojo, hemos escuchado que son comunes dentro del Consejo de Participación, el que se politicen y se quieran adueñar de ciertas instituciones, poner al antojo político a algunas autoridades? ¿Usted no pudo percatarse de algunas de estas acciones que se estaban dando? Voy a hablar referente al tema de la designación del superintendente de bancos. Y es importante hacer aquí una línea de tiempo. Y vamos a ver la importancia de esto. Al superintendente de bancos se lo designó después de un proceso apegado a la Constitución y a la ley el 4 de diciembre del año 2024. ¿Qué es lo que correspondía luego de aquello? Lo que correspondía era la posesión en la Asamblea Nacional, una posesión de manera inmediata en la Asamblea Nacional
de conformidad con el artículo 120, numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador. La Asamblea Nacional, luego de más de un mes, esto es el 21 de enero del año 2025, eleva una consulta, presenta una consulta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto a qué autoridad debía ser posesionada como superintendente de bancos, el señor Raúl González Carrión o el señor Roberto Romero Fonbuba. ¿Por qué llama la atención que sea un mes posterior? Porque previo a eso se dio la destitución y censura del consejero Juan Esteban Guarderas. Entonces, llama al menos sí la atención que la Asamblea Nacional, aunque no sea competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el absolver consultas, recién, luego de la destitución del señor Juan Esteban Guarderas y de la posesión del consejero Eduardo Franco Lor, se haya elevado esa consulta, reitero, el 21 de enero del año 2025. Ahora, doctor, ¿cómo afectan todo lo que está sucediendo, estas revelaciones, a la credibilidad del Consejo y su rol de designar autoridades en nuestro país? ¿Cómo cree que está afectando justamente la visión de la ciudadanía a esta institución que ya ha sido desde antes muy criticada? La afectación es muy elevada, es grave, y por eso es que en este proceso penal el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una víctima. Y como tal nos hemos presentado en la audiencia del día sábado 15 de marzo de 2025. Obviamente lo que corresponde hoy como Consejo, ¿no? Y estoy seguro y se están haciendo todas las actuaciones, es justamente garantizar a la ciudadanía que todas las designaciones, que todas las actuaciones que le corresponden a este organismo están siendo apegadas a derecho. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Qué mecanismos existen dentro del Consejo de Participación justamente para prevenir que este tipo de irregularidades en los procesos de designación no se den? Primero, no olvidemos que la mayor cantidad de designación de autoridades a través de concursos públicos de oposición y méritos le corresponde a las comisiones ciudadanas de selección, que son organismos externos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por otra parte, todos estos procesos de selección cuentan con veedurías, todos, absolutamente todos los procesos de selección. Tercero, y créanme que estamos observando permanentemente todas las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Pero cómo es que se les pasa? La Coordinación General de Asesoría Jurídica, por ejemplo, respecto al tema de la designación del superintendente de bancos, presentó el informe jurídico correspondiente, haciendo notar el tema de las ilegalidades, la arbitrariedad que se habría dado en torno a esa designación. Pero doctor, ¿no se prevé algún tipo de reforma interna o reglamentaria para poder fortalecer la transparencia del Consejo? Porque es show tras show en las designaciones de las autoridades y autoridades de control en este país. No estamos hablando de cualquier persona a la que se le designa un cargo, son nuestras autoridades de control que son designadas por este organismo en medio primero de las tensiones que tenemos en la seguridad y la injerencia de grupos irregulares dentro de la política, y la política cómo ingiere en nuestras instituciones para mover sus fichas a favor de sus intereses personales, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque si esto se sigue dando, si esto no tiene un pare, si esto no tiene algún mecanismo efectivo de control para evitar la injerencia, ya sea de la política, del narcotráfico, de grupos organizados, de donde venga, la situación va a seguir igual. Estoy completamente de acuerdo. Lo que hay que comprender es lo siguiente. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, inmediatamente concluidos los procesos de selección de autoridades, sean quienes sean estas, inmediatamente por disposición del presidente del Consejo, se solicita a la Contraloría General del Estado realice un examen especial de la designación. Tanto es así
que la Contraloría General del Estado está haciendo un examen especial de la designación del superintendente de bancos. Es decir, existe la transparencia por parte de las actuales autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y los temas que están reñidos con la Constitución y la ley son analizados, son visualizados y son observados por parte de las mismas autoridades y de las áreas técnicas. Doctor, en medio de todo esto que estamos viendo, ¿qué le diría usted a la ciudadanía que ha perdido completamente la confianza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tras los constantes escándalos de la institución? Que se sume a los procesos de designación de autoridades, que se sume a todos los procesos que son de competencia y responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta es una institución transparente, está abierto a todos los observatorios, a los medios de comunicación, a la ciudadanía, no solamente a los veedores. Todas las decisiones que se toman en el Consejo de Participación Ciudadana son públicas, se transmiten a través de las redes sociales. La ciudadanía puede sumarse como veedores, como observadores, al igual que la academia, los medios de comunicación y quien sea. Gracias, doctor. Le agradecemos por habernos acompañado. Un gusto, gracias. Nos acompañó Santiago Peña Herrera, coordinador jurídico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.